¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes, noches, días. Vamos a ver ahora los documentos legales y administrativos, ¿de acuerdo? Vamos a explicar algunos, existen muchos más. Y vamos a empezar con la factura. Bien, la factura contiene características específicas del producto, ajá, el nombre del comprador, los datos de la empresa, los datos del comprador ante la Secretaría de Hacienda, el número de factura y el IVA desglosado. Contiene más datos, estos son los principales, los que no pueden faltar. Y pues es cuando compramos un producto, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo. Bien, el pagaré contiene los datos del prestamista. El prestamista es el que va a prestar, ajá, los datos del deudor, es decir, quien está pidiendo, quien está comprometido, ajá, a pagar ese dinero, la cantidad de dinero, las condiciones de pago y la fecha de pago. ¿Sí? Aquí en las condiciones de pago, pues esto va a depender, ajá, del, del prestamista y del deudor, ¿no? De lo que hayan llegado, ajá, del acuerdo al cual hayan llegado. Ahora bien, tenemos lo que es el cheque. Yo creo que este pues, es muy conocido. El nombre del titular de la cuenta, es decir, quién está dando ese cheque, ajá. El nombre del banco y la cantidad, ajá, que se paga el beneficiario del cheque. El beneficiario es quien va a cobrar ese cheque, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo. La nota de compra. La nota de compra, pues es lo que nosotros conocemos también a veces como ticket, ¿de acuerdo? Tenemos nombre de la empresa comercial, número de artículos comprados, total de pago y fecha de la compra, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo. Después tenemos el recibo de pago, ajá. El recibo de pago es, pues ahora sí que tú lo das, ¿sí? En cuanto al momento de pagarle a una persona, ¿sí? Como, pues sí, una evidencia de que pagaste por ese servicio, ¿no? Entonces tenemos el nombre de la persona o empresa que pagó, ¿sí? Y la fecha y el lugar. No necesariamente debe tener a quién le estés pagando, ¿sí? Después tenemos la póliza de garantía. La póliza de garantía, pues es, por ejemplo, cuando nosotros compramos un producto y nos dice, pues tiene garantía, ¿no? Entonces tenemos los datos del vendedor y del comprador, ¿sí? Quién vende y quién compra. Las características del artículo comprado y las condiciones en las cuales este aparato va a ser reparado o cambiado, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando nosotros compramos un teléfono, pues quizá vienen ciertas condiciones y, por ejemplo, dentro de ellas no viene que te lo vayan a reparar o a cambiar si tú lo mojaste. Entonces, si tú se te cae el teléfono, no sé, a una cubeta con agua, ¿no? Y tú dices, ah, no importa, tiene garantía, pero pues, no te olvides de que hay ciertas condiciones para hacer valer esa garantía. Ujú. Tenemos el contrato de servicio que nos especifica el trabajo que se va a realizar, la cantidad que se va a pagar por ese trabajo y el inicio y término de este servicio, ¿de acuerdo? Después tenemos el contrato de arrendamiento, que es prácticamente cuando nosotros alquilamos un lugar para vivir, ¿no? Que son los datos del arrendador, que es el dueño, ajá, el dueño del lugar, del inmueble, y del arrendatario, que en este caso sería el inquilino, ¿sí? La persona que va a vivir ahí. Los datos del inmueble, por ejemplo, la dirección, ¿no? Cuál es el tamaño, ¿no? La duración del contrato. Por ejemplo, hay veces en las que se hace un contrato por 6 meses a un año, entonces también ahí habría que checar esa parte, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres nada más ocupar ese lugar 6 meses, pues tienes que checar que el contrato sea de 6 meses, ¿no? Que no vaya a ser de un año. Y las condiciones de pago y las condiciones en las cuales se está dando o entregando el inmueble. ¿Sí? Las condiciones de pago puede ser, por ejemplo, si vas a dar algún depósito o cuándo son los días de pago. Después tenemos el contrato de venta a plazos. ¿Sí? Tenemos los datos del vendedor y los del cliente, los datos del artículo comprado y las condiciones de pago, es decir, cuántos pagos vas a dar, cuántos plazos y en qué fecha, ¿de acuerdo? Tenemos lo que es la escritura. Esta siempre se tiene que hacer ante un notario público para que tenga validez, ¿sí? El notario público va a ser esa persona que hace que ese documento tenga validez. Si tú haces esto, ajá, si tú haces una escritura, ¿sí? Si tú le das las escrituras a una persona o tú al momento de comprar algo, no lo hacen, tú compras un inmueble, ¿no? Un terreno, por ejemplo, y no se hace, las escrituras no se pasan ante un notario público, pues, pues no va a tener validez, ¿no?
Bien, y las condiciones de compra-venta en caso de que lo vendas, o puede ser en caso de que se done, o también el caso en el que ese bien se reparta. Bien. Después tenemos la carta poder. La carta poder, ¿qué va a hacer? Pues le va a asignar el poder, ajá, la facultad, el derecho a alguien, ¿sí? ¿De qué? Pues de algo. Por ejemplo, aquí se debe de incluir los datos de quien otorga el poder, quien lo está dando y quien lo está recibiendo, ajá, quien lo acepta. Las funciones que va a tener esa persona que está recibiendo el poder y la firma de dos testigos. Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que una persona, ajá, debe de cobrar cierto dinero. Una persona de la tercera edad, por ejemplo. Pero ya no puede, ¿no? Salir de su casa e ir a cobrar ese dinero. Entonces probablemente pueda hacer una carta poder, ajá, otorgándole esa facultad, no sé, a su nieto, de que esa persona vaya y cobre ese dinero por él, ¿no? Entonces esa es la función, sean los dos testigos, ¿no? Después tenemos la boleta de empeño. Pues es cuando se empeña una cosa, la fecha, el objeto que se está empeñando, el valor estimado del objeto, la cantidad que se va a prestar por ese objeto, el plazo a pagar. Y aquí se establece que si no se paga después de ese plazo, pues el objeto pasa a ser de la empresa, ¿no? Ya esta persona lo pierde. Y los datos de la empresa y la persona que lo va a empeñar. ¿Sí, chicos? Continuamos con algunos documentos oficiales, ¿sí? Estos sirven para corroborar nuestra identidad y son expedidos por el gobierno de México. Por ejemplo, el acta de nacimiento, el pasaporte también sirve como un dato, como un documento de identificación. El más común es pues nuestro INE, que es nuestra credencial para votar, que en México lo tenemos a partir de los 18 años, y la cédula profesional, ¿sí? Aquí tenemos algunos ejemplos de ellos. Y pues eso sería todo, chicos. Si tienen alguna duda, me lo pueden escribir en los comentarios y gracias.